Quiero en este día en que venimos predicando acerca de la devoción al rosario, que tiene que tener como efecto que los cristianos rompan su desidia, rompan su poca a veces piedad y que empiecen a rezar el rosario todos los días, como es indicación de la Iglesia, como es indicación de la Virgen María en Fátima, como es indicación de tantos santos que, queriendo el bien de las almas, le dicen a los cristianos que recen el rosario. Pues bien, vamos a seguir con el magisterio del Papa León XIII, y ahora vamos a ver una encíclica llamada Adiutricem Populi, que significa la que escucha al pueblo. Eso significa en latín, la que escucha, o sea, es la Virgen María que escucha al pueblo, ¿no? que escucha a los hombres. Y esta encíclica, encíclica es una carta, ¿no?, que el Papa hace para los fieles católicos y también para los hombres de buena voluntad. En esta encíclica el Papa dedica estas líneas a todos aquellos que se han apartado de la fe. Dice que esta encíclica es para la devoción del Santo Rosario en favor de los disidentes de la Iglesia. ¿Quiénes son los disidentes? Los que han abandonado la Iglesia, ¿no? O sea, hoy día encontramos nosotros a muchos católicos bautizados en la Iglesia Católica que han abandonado la fe. Se han ido a otras religiosidades, mormones, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, cuando no a otras religiosidades cada vez más lejanas, inclusive del mismo amor a Jesucristo, como por ejemplo budistas, y tantas otras comunidades que se van haciendo, comunidades gnósticas y demás, que se van haciendo y que se apartan, apostatan de la fe. Hay naciones a partir de la reforma protestante que hizo Lutero en el 1500 que abandonaron la fe, naciones enteras que dejaron la fe católica y abrazaron un cristianismo protestante, como es el caso de los luteranos, como es el caso de los metodistas, como es el caso de los calvinistas y tantas otras denominaciones. Y ahora, a consecuencia de que muchos han hecho de la religión un negocio, tantas religiones, ¿cuántos pastores hay? ¿Cuántos quieren abrir un kiosquito, digamos, de iglesia y entonces atender allí a una comunidad? Pues bien, el Papa León XIII, lejos de decir, bueno, hay que pelearse con esa gente porque son unos traicioneros a la fe, evidentemente no lo dice jamás así, ni lo piensa el Papa, lo que dice es que lo que hay que hacer es rezar el rosario. Muchas veces uno se pregunta y se plantea, ¿por qué esta gente se está yendo de la iglesia? ¿Por qué se abandona la iglesia? Y no lejos de esa pregunta aparece otra pregunta que es, ¿cómo hace la iglesia para recobrar a sus hijos? Para que vuelvan sus hijos al seno de la iglesia. ¿Cómo hace una familia para que los hijos que se han peleado se amisten? Si un hijo se fue de la casa enojado con papá y mamá pateando la puerta, ¿cómo se hace para que vuelva a la casa? ¿Qué cosa tiene que haber para que ese joven o esa persona que se fue de la casa enojada, criticando, vociferando contra los papás y contra los hermanos, ¿qué hay que hacer para que se vuelva? Reconciliación, ¿no? Pero para que haya reconciliación tiene que haber un cambio de corazón. Y para que haya cambio de corazón, Dios tiene que estar presente. Cuando Dios toca a una persona, le cambia el corazón de piedra, endurecido por el orgullo, por la soberbia, por la falta de humildad. Dios le toca el corazón y le ablanda el corazón, para que ese corazón sea un corazón que reciba, que escuche, que reciba la gracia y que sea misericordioso, viendo la misericordia de Dios. ¿Cómo entonces hemos de hacer los cristianos? Que eso tiene que ser no solamente el compromiso de algunos sacerdotes, religiosas, sino de todos nosotros. ¿Cómo hacer para que los hermanos separados vuelvan a la fe católica? Esto evidentemente no va a ser como ellos hacen, de romper las imágenes o de entrar a las iglesias y vociferar contra las cosas de Dios, sino que por el contrario, el Papa León XIII dice, lo que hay que hacer es rezar.
¿Qué debemos de rezar? Hasta el Papa lo dice, rezar el rosario. Y entonces va a poner nuevamente, brevísimamente, el caso de Santo Domingo, que rompió contra las herejías de su tiempo, los cátaros y albigenses, que pretendían una herejía alejada de la fe, falsificando la fe católica, y entonces por medio del rosario la Virgen se mostró que más que quien acercaba a la fe eran los hombres, quien acercaba a la fe era el corazón de madre. Por eso entonces, si nosotros queremos que nuestros hermanos protestantes vuelvan a la fe, vuelvan a la iglesia, vuelvan a los sacramentos, lo que debemos de hacer es rezar el rosario. Y no solamente eso, porque hoy día también encontramos hermanos que pertenecen a la fe católica y que abandonaron la fe católica en el sentido de que se han vuelto indiferentes a la fe. No se confiesan, ya no van a misa los domingos, no rezan, no viven cristianamente. Se dicen cristianos porque al parecer los bautizaron de chicos y los hicieron hacer la primera comunión y tal vez la confirmación, pero de cristianos no tienen nada. Porque si no se reza, porque si no se recibe los sacramentos de la Eucaristía, la confesión frecuente, ¿cómo es que estamos siendo cristianos? ¿De qué manera somos cristianos? De hecho, cuando uno dice yo soy cristiano a mi manera, es la manera más fácil de decir que no son cristianos. Porque el cristiano no se sigue a sí mismo, sino que sigue a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso es un cristiano. Ese es un hermano cristiano, esa es una persona un discípulo, es alguien que sigue a Jesucristo. No se sigue a sí mismo, entonces no se puede ser cristiano según sus propios conceptos, porque si no sería seguirse a sí mismo. Y el mismo Evangelio dice, un ciego que guía a otro ciego va camino al precipicio. Un hombre que no sigue el consejo de Cristo, que no sigue los mandatos de Cristo, sino que sigue sus propios juicios, lejos de caminar hacia la salvación, lejos de caminar hacia la vida eterna, camina hacia su propia fosa, hacia su barranco. Entonces, ¿qué hay que hacer para convertir a nuestros hermanos? Decía el Papa, rezar el Santo Rosario. La devoción, el florecimiento del rezo del Santo Rosario. El Rosario tiene un poder enorme de reconciliación. ¿No me creen? Récenlo y se van a dar cuenta. No le estoy diciendo teorías, vamos a la práctica. Alguien se encuentra peleado, alguien se encuentra enojado con otra persona, reza el rosario todos los días y verá cómo el corazón se vuelve, se convierte, se acerca, porque la madre de Jesús es la madre de la reconciliación, porque la madre de Jesús es la madre del Señor que perdona y que perdona a todos. Y que perdona todo, y que perdona a los enemigos. Entonces, si uno reza el rosario, no como un lorito, evidentemente, sino con devoción, con amor, con sentido espiritual, y no solamente reza el rosario, sino también vive cristianamente, vive sus sacramentos, se confiesa, es lógico que la gracia de Dios entre en uno y sea apto para perdonar. ¿Cuántas personas dicen, Padre, no puedo perdonar a fulano de tal, me ha hecho tanto daño y me sigue haciendo tanto daño que no lo puedo perdonar y no lo quiero perdonar? ¿Qué puedo hacer? Reza el rosario. Si rezas el rosario, cada vez que reces el Padre Nuestro, vas a acordarte que dices, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cada vez que rezas el rosario, le vas a rezar a la Virgencita, ¿no? Ruega por nosotros, le vas a decir a la Virgencita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Entonces la Virgen que reza porque te hace caso y que intercede por ti ante Dios, va a rezar para que tu corazón sea más blandito y más bueno, ahora y en la hora de tu muerte. Por eso el rosario cuánto ayuda, cuánto nos anima. No pierden el tiempo. Hay gente que dice, ay, ¿cuánto me demoro en rezar el rosario? Tan largo el rosario. ¿Cuánto te demoras? Si lo rezas solo, bien rezado, menos de 20 minutos. ¿Es mucho? ¿Son 20 minutos mucho? ¿Cuánto te demoras tú mandando mensajes por WhatsApp? ¿Cuánto te demoras tú viendo tus programas de YouTube? ¿Cuánto te demoras cuando ves las series de Netflix? ¿O las películas? ¿O los partidos de fútbol? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
Y el rosario es mucho más valioso y no le damos bola. ¿Cuánto debemos de nosotros entonces tener piedad? Hemos perdido la piedad. Hemos perdido la devoción. Miren ustedes, la gente cuando entra a la iglesia no sabe qué hacer. Me persino, me arrodillo, ¿qué hago? No saben qué hacer porque no saben que está la presencia real de Jesús. Hemos perdido la noción de lo sagrado. Cuando una persona quiere rezar, se persina. ¿Y es suficiente persinarse? No. Persinarse es empezar la oración, no terminarla. Rezar el rosario. ¿Qué puedo rezar, Padre? Quiero crecer espiritualmente. ¿Qué puedo rezar? Reza el rosario. Padre, no sé rezar el rosario. No es muy difícil. Hoy día la tecnología hasta nos ayuda para eso. Busca en internet, en Google, así como buscas la dirección de fulanito, así como buscas el restaurante tanto, pues busca oración del Santo Rosario y te va a aparecer ahí todo cómo rezar el rosario. Los misterios, las Ave Marías, los Padres Nuestros. No hay ningún... Padre, no tengo rosario. Pues no es muy difícil hoy día conseguir un rosario, ¿cierto? Hoy día en los bautismos te regalan rosarios. Hoy día no es difícil, pero se trata de rezarlo. El rosario no es una cadenita. Hay personas que se lo ponen y se lo cuelgan al rosario. Es una cosa linda, pero el rosario no es un collar. No es un talismán. No es como la herradura, no es como la ruda, no es superstición. El rosario, materialmente hablando, es un instrumento de oración y tienes que utilizarlo. Por eso aprendamos, no seamos flojos para las cosas de Dios. Los padres y madres de familia enseñen a sus hijos a rezar el rosario. ¡Ah! ¡Qué largo, Padre, el rosario! Mis hijos se me van a aburrir. No se van a aburrir, de ninguna manera. Un niño se aburre cuando no hace nada, pero cuando rezas el rosario no estás haciendo nada, estás rezando. Y si los padres tienen devoción y les enseñan a sus hijos a rezar con devoción, los hijos van a aprender a rezar. ¡Qué pena que es cuando en una familia los hijos no saben rezar! Hoy día, lamentablemente, estoy pidiendo demasiado hijos que ni siquiera saben saludar. Es una pena. Nos hemos olvidado de los buenos modales. Pero como cristianos no nos debemos de olvidar de la oración. Por eso el Santo Padre, ¿no? El Papa León XIII, acuérdense, del 1895. Miren ya desde qué época el Papa nos venía diciendo: recen el rosario, no le aflojen al rosario. Recen para que los hombres se acerquen a Dios. Miren ustedes, ¿no estamos en una situación difícil? ¿No se está diciendo de que en Arequipa ha habido un pico de muertes a consecuencia del coronavirus? ¿No nos aflige eso? ¿No nos conmueve? ¿Qué podemos hacer? Rezar el rosario. No puedo para dar una ayuda a tal persona. No puedo porque me es difícil, porque no puedo salir de casa, porque tengo miedo al contagio, porque no voy a ser temerario y hacer contagiar a mi familia. ¿Qué puedo hacer? ¡Reza el rosario! Eso es lo que podemos hacer. La falta de oración, la impenitencia, la falta de devoción es lo que hace que la ira de Dios se desate. Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a perdonar, pero el hombre no quiere pedirle perdón a Jesús. El Papa Francisco decía: Jesús perdona siempre, siempre. El que se cansa de pedir perdón es el hombre. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia, recemos el rosario, no seamos flojos, no relativicemos las cosas. El rosario no es cualquier oración, es una oración llena de piedad, llena de misericordia, es una oración que nos hace santos. San Pío de Pietrelcina decía: es la oración para los cristianos de este tiempo. Muchos no sabemos rezar, cómo contemplar, cómo hacer meditaciones. Al menos recemos el rosario. El rosario nos enseña. De la mano de María, con las Aves Marías, vamos contemplando los misterios de Jesús y vamos alabando al Padre Celestial. Pidámosle a la Virgen no ser sordos a los llamados que nos hace la Virgen, a los llamados que hace la Iglesia. Seamos piadosos, recemos el rosario, comprometámonos. Que la Virgencita, nuestra Madre, que nos ha hecho escuchar esta homilía, nos ayude y nos conforte. Y que en el juicio final, cuando Dios nos juzgue, sea favorable el juicio de Dios, porque vea que nosotros colaboramos en la obra de la redención con el rezo del Santo Rosario.